Bien, estoy de regreso para seguir con la historia de cómo viví yo el proceso de la electrónica aplicada a la música. ¿Por qué? Porque pues yo soy músico. ¿Desde cuándo? Desde que me conozco. Desde que pude coger una guitarra en mis manos, a los 8, 9 años empecé. Pero como todo, estudiando. Ahora está el YouTube, nosotros no teníamos YouTube, nosotros éramos viendo al amigo y sobre todo tocando, entendiendo, buscando entender qué pasaba. Y así a la par llevé la electrónica y la he llevado, la electrónica aplicada a la música, o sea, enfocada al sonido, enfocada a lo que es los ámbitos electrónicos que se usan en la música. En algún momento hice un monocordio, que era un teclado de una sola voz. Lo usaron orquestas, se llamaba un solo voz. Y cosas de esas han sido conocidas directamente para entender cómo ha evolucionado esto. Hablábamos de que la grabación empezó con el formato de surcos, con un torno, invirtiendo el sonido, primero con un parlante, y ese mismo parlante pues le sacábamos una copia hecha en un disco, en un surco, y se imprimía. Igualmente se hace actualmente. La diferencia es que los tornos que se usan pues ya son electrónicos, ya no se necesita estar gritando en el parlante y se pueden controlar todas las frecuencias, movimientos, se pueden sacar muchas cosas. Siempre la parte comercial de la reproducción del sonido se estaba dirigiendo ahora al hi-fi, o sea, a la alta fidelidad. Las grabaciones que se hacían en los estudios con cinta eran siempre buscando un resultado de alta calidad, llenando el ámbito sonoro. Entendamos que todo lo que nosotros hacemos en sonido y en música influye directamente a la percepción sonora de los individuos. Raza no tiene discreción, no tiene raza, ni política, ni religión. Todos oímos por igual y el oído descifra lo que escucha. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos un sistema sonoro basado en la oreja, en el oído medio, donde está el tímpano, el yunque, el martillo y el estribo. Luego pasa al oído interno, donde está la cóclea, el sistema vesicular, ahorita me va, pero bueno, donde hay una membrana en un líquido, ¿sí? Ese líquido es el que nos mantiene a nosotros en equilibrio. Por eso cuando damos vueltas ese líquido queda girando y nosotros estamos mareados. Pero ese líquido hace la función del torno o de la cabeza magnética, como lo veíamos, emitir o recibir el sonido. Cuando lo recibe, que se mueve el líquido basilar, todos los líquidos, todos los nervios que hay dentro de la cóclea se excitan y generan electricidad cerebral. Aquellos que conocen del electroencefalograma saben que el cerebro siempre está en constante movimiento eléctrico. Hay choques eléctricos, nosotros no estamos acostumbrados a eso y es parte de nuestra naturaleza. Pero entonces eso muestra que se pueden excitar determinadas cuando viene el oído, cuando se va escuchando, de la forma como uno va escuchando. Y todo el sonido se dedicó a eso. Al inicio el sonido era monoaural, la grabación del sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que no se grababa sino lo que una sola
mecánica, hoy se llama hardware, podía captar. No habían dos agujas. Luego, cuando apareció el torno haciendo las nuevas acetatos, se descubrió que ese mismo sistema electromagnético hecho en una aguja, la aguja se podía poner a vibrar de unas maneras y ella recibía dos tipos de señales, y esos dos tipos de señales quedaban prensados en sus surcos, aunque pasara una sola aguja. Pero entonces hacía, ¿cuáles eran, en qué individualizaba? En los canales. Entonces apareció el estéreo. Entonces ya se podía grabar en estéreo. ¿Cómo fueron los primeros estudios de grabación? Yo recuerdo, yo soy de Bogotá, Colombia, y recuerdo que en mi juventud, sobre una de las grandes avenidas que aún existen en el centro de Bogotá, en la calle 19 con carrera octava, había uno de los estudios con un diseño, wow, con un diseño arquitectónico, acústico, cumpliendo todos los requisitos de la física y la acústica necesarias para su funcionamiento. ¿Por qué razón? Se hacían las grabaciones en bloque. Como el torno, las primeras grabaciones eran directamente al acetato. No aceptaba sino un surco. Luego los dos que les dije, se podía grabar máximo 2 micrófonos, máximo, a la vez, a una consola. Entonces, la captación, entendamos captación, dependía de lo que usted escuchara y del entorno sonoro que se fuera a dar. Por eso esas salas tenían un diseño acústico de tal manera en las cuales tenían vida acústica. En la actualidad hemos caído en la trampa de creer que yo soy uno de esos, que estos elementos que tengo atrás nos sirven para crear trampas de medios, trampas de bajos, y que no sé qué, y que sí sé cuántas. Sí, funcionan hasta cierto sentido, pero no estamos haciendo una adecuación ideal. Esta sala que les cuento se llamaba Suramericana de Grabaciones. Era una sala que tenía unas dimensiones de altura y de espacio en la cual se podía trabajar con una orquesta grande. Es más, las grandes grabaciones de muchas orquestas, de muchas, pero muchas orquestas de música tropical que conocemos, y sí, sobre todo era de esa época, fueron grabadas ahí. Demoraban semanas, días en grabar un tema. ¿Por qué razón? Porque era muy importante la ubicación. Entonces el ingeniero entraba, tenía un asistente dentro de la cabina, que era el que movía los boom. Los boom, ¿qué eran? Eran unos señores micrófonos electromagnéticos. Volvemos a lo del electromagnetismo, que tenían una sensibilidad impresionante. Eso cogían, habían unas marcas Telefunken, Philips, Akai, AKG, de ahí vienen las grandes marcas de estos micrófonos, Sennheiser. Entonces, estos micrófonos eran 360 grados. Hoy encontramos eso mismo en los micrófonos cardioideo o micrófonos de condensador. Según el tipo de micrófonos, hay unos que tienen la característica de poder escoger la forma del diagrama, ¿sí? Cerrado, medio abierto, abierto, expandido y 360 grados, ¿sí? Dependiendo del micrófono. Hay unos que no solamente sino direccionales,
¿sí? Así sean de condensador, son direccionales y no tienen sino una función, captar lo que tienen al frente. Entonces, ¿qué se hacía? Los micrófonos andaban sobre un andamio con ruedas que tenían frenos. Entonces, el ingeniero, el productor, entendamos ahora cuál es la función del productor. Porque ahora todo el mundo es productor porque tiene un computador. Cuidado. Vamos a entender cuál es la verdadera función de un productor. Se ponían de acuerdo, si había un director musical, pues con el arreglista, y entre ellos eran los que iban a trabajar el tema. Los músicos tenían que estar atentos a las indicaciones que se hicieran. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de su ubicación, la captación iba a dar. El músico tenía que estar entrenado muy bien en los conceptos de las dinámicas. Por eso en esa época el músico tenía unas exigencias, hoy existen las exigencias en las dinámicas, pero no con la rigurosidad que se tiene en los estudios de grabación. Por eso hay un músico de sesión. Un músico de sesión es un músico que sabe cómo sacarle sonido a un instrumento y que quede perfectamente bien grabado. Entonces, ese tipo de micrófono en boom colgado se colocaba en un punto y sobre ese punto se empezaban a distribuir los músicos. Bien fueran generalmente los del rincón, los castigados eran los de las campanas, los de las guacharacas, las maracas, que eso se filtraba por todos lados. Entonces, en la época de ponerle a las baterías, y todavía no cambia, una cintica aquí, otra cintica acá, un papelito acá, o sea, todos esos detalles se iban haciendo mientras se iba escuchando. Entonces hoy tenemos unos recursos que nos ha hecho olvidar esa necesidad. Pero yo soy de los que aconsejo y recomiendo a mis alumnos y a las personas que están haciendo producción musical que entiendan que para una buena señal auditiva tenemos que tener una captación perfecta. La captación perfecta es aquella que no trae ruido, las frecuencias están en el ámbito y en el rango sonoro que les corresponde, para que después en la mezcla no tengamos que utilizar 20.000 ecualizadores, no. El sonido entre mejor grabado, menos necesita de alteraciones. En el ámbito digital hay unas alteraciones para lograr equilibrios digitales, ya eso es otra cosa, pero a nivel sonoro hay que entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la esencia de cómo se iniciaba la grabación, y eso hasta hoy en día es la ciencia de la grabación. ¿Cómo va a colocar usted unos micrófonos? ¿Qué va a captar? ¿A quién va a captar? Entonces eso crea un espectro sonoro. Los rebotes que se dan en nuestras salas, en estas, ¿sí? En esa época siempre los estudios estaban cuantificados hasta la última vibración. Eso es lo que hay que tener en cuenta entre los estudios, que a veces nosotros hacemos una grabación donde metemos una batería, un bombo, una cosa, y después vamos a reproducir, y hay algo que molesta y no nos hemos dado cuenta que en el salón hay un nudo. Estamos tan acostumbrados a ese enredo sonoro que lo pasamos desapercibido. Entonces, eso hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Bueno, por ahora, pues nuevamente, gracias por atenderme. Recuérdenme, yo soy Ángel Romero, músico, electrónico, poeta y loco, como todos tenemos un poco. Bueno, estamos en contacto. Buen día.